Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, queridos profes, y bienvenidos, querida audiencia, esta mañana que dedicaremos en su mayoría a nuestra querida ciudad de Caracas, querida y odiada ciudad de Caracas por igual. Alguna vez le leía a Leonardo Padrón, quien por cierto acaba de publicar una antología en Pretexto Ediciones en España. En un poema decía Leonardo que el caraqueño ha establecido una especie de maridaje con el caos. Y bueno, creo que algo de eso se asomará en la conversación que vamos a tener hoy a partir de la exposición que nos convoca y la artista que nos acompaña esta mañana. Pero para no adelantarnos, vamos a saludar a nuestros queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo los trata la vida, queridos profes? A veces uno se olvida del micrófono, pero bueno, aquí estoy. Bueno, muy bien. Yo feliz con la reunión que vamos a tener hoy. Vamos a tener una conversación sumamente rica e interesante, estoy segura. Así que bueno. Bueno, sí, buenos días también de mi parte. Saludo a todos los escuchas, nuestros estimados escuchas y a ustedes, queridos compañeros de trabajo. Y sí, vamos a ver, muy entusiasmado con la conversación de hoy, a ver hacia dónde brincamos, hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos lleva este camino, el de hoy. Camino transitado o no transitado, quién sabe. Pues sí, bueno, muy contentos de hacer un recorrido por nuestra querida ciudad. Yo no odio a Caracas, la amo a pesar de sus fealdades y sus disparidades. Y bueno, creo que nuestra invitada también la ama porque no ha escatimado ningún esfuerzo por capturar lo bello y lo feo de nuestras fachadas. Bien, vamos a revisar esas fachadas que somos, esas caras lindas, con Marilí Cole esta mañana, artista visual y fotógrafa. Marilí realizó estudios en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas en Caracas, también en la Academia di Belli Arti di Brera en Milano, Italia, y en la Student Art League de Nueva York, entre otras instituciones. Marilí tiene ya casi 4 décadas de trayectoria artística en las que ha trabajado con diversos materiales pictóricos y extrapictóricos y ha exhibido su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de Venezuela. Ha realizado varias intervenciones urbanas en Caracas y Maracaibo y para más señas recibió el premio AICA, por ejemplo, en el año 2018, la mejor exposición individual por Testigos del Desarraigo, que se presentó en Beatriz Gil Galería con curaduría de Ruth Auerbach aquí en Caracas. Y con anterioridad, Marily también había recibido premios en el Salón Michelena, por ejemplo, en la Bienal Nacional del Paisaje y en el Salón Nacional de Arte de Aragua, por solo mencionar algunos. Hoy, Marily Cole expone Caracas Frontal en la sala TAC del Trasnocho Cultural en el Paseo de las Mercedes, con curaduría de Franco Micucci y Ruda Auerbach, una exposición que ha sido éxito de visitas, que ha prolongado su clausura, porque fundamentalmente procura un reencuentro del ciudadano con su querido tormento, con Caracas. Y esta exposición, que más que exposición es un fenómeno, es más propiamente una reflexión sobre la ciudad. Y bueno, a esto dedicaremos nuestra mañana, esta conversación con Marily Cole, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme, Álvaro, Susana, Humberto y Rafael. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, contenta. Yo creo que todos estamos de verdad muy contentos con tu presencia y estábamos así como esperando el momento, el momento. Y bueno, llegó el momento para conversar, ¿no? Yo lamentablemente no he podido estar presente en tu exposición, pero la he seguido todas las imágenes, he seguido los reportajes, en fin. Pero más que entrar ahorita, porque seguro se va a hablar en casi todo el programa del tema de Caracas Frontal, em, yo quiero ir atrás,
Y quiero ir atrás porque leyendo material, las cosas que yo misma he trabajado contigo en otros momentos, Ujú. de pronto, viendo las cosas, empecé a hacer como un hilo conductor de por qué a la pintora que yo conocí pasó a la instaladora que yo conocí, magnífica además, y luego un trabajo que desborda, que es descomunal en cuanto a la riqueza visual y arquitectónica y cómo le has sacado unas composiciones inusitadas a lo que nosotros vemos cotidianamente. Y de eso cotidiano lo has vuelto un valor riquísimo. Entonces hay todo un proceso entre la pintura, la instalación, la fotografía. Y me pongo a pensar, tratando de buscar pues la lógica de ese movimiento. Estuve revisando justamente que yo te conocí pintora, pero en verdad más rápidamente te conocí un artista que ha empezado a trabajar con materiales justamente no pictóricos, con plásticos. De hecho, tu exposición plástica lo que se llamaba la cuadra gastronómica, no sé si se llama igual ahora, pero en todo caso, hiciste varias obras con material plástico y una instalación que yo creo que es imposible olvidarla, que fue sobre la piscina que está allí, el movimiento del agua, las tramas del material plástico, en fin, le daba todo un dinamismo muy interesante y un trabajo con la luz muy interesante. Pero además, todo este trabajo con el lugar, con el espacio, lo seguiste haciendo en diferentes momentos. Tal vez me voy a ir un antes y un después para no hacer el seguimiento cronológico porque no lo tengo, pero llamaste la atención en haciendo una serie de intervenciones en fachadas de casas en la Velada de Santa Lucía, en el Zulia, por ejemplo, y entonces ahí ya empiezo a ver un hilo conductor. Luego no, mucho antes también interviniste en Ciudad Bolívar, una iglesia, con tiras Ah, de sí. recortes de telas pintadas. Eh, Y luego en interiores, otra instalación que no olvido es la que hiciste en el Hilo de Ariadna, una exposición que curó Costanza de Rogatis en el Museo Alejandro Otero. No recuerdo exactamente, pero creo que fue 2006, 2007, por ahí, Sí, 2002, no me acuerdo, si era al principio de los por 2000. ahí, Ujú. que además fue con cintas de rodapié. Eran cintas oscuras, pero debajo trabajaste la luz y fue una intervención bellísima haciendo una metáfora a la fachada del Museo Alejandro Otero, que es una de las fortalezas tal vez más emblemáticas de ese museo. Cuando no hay aire acondicionado es una tortura, que nosotros vivimos eso, pero lo que sí es que es una fachada hermosísima y tú hiciste un trabajo con esa instalación que fue realmente bueno, jugando con la luz y con la escala. Y eso me pareció interesantísimo. Entonces yo veo ahí una conexión con la arquitectura ya en esos trabajos anteriores. Después, bueno, seguiste trabajando con ese material plástico cuando trabajamos el color en tres en la exposición que hicimos en el Centro Cultural Chacao. Yo creo que muchos, muchos años después, ahorita ya no tengo, pero bueno, hiciste un gran mural con cintas plásticas y me recordaba un poco en vertical, guardando las distancias de aquella piscina, porque esta era totalmente otro planteamiento, pero el tema del color con ese material, digamos que pudiera hacernos sentir, pero hay un tema de la escala grande, porque era un gran mural haciendo referencia al colorama de la Kodak y bueno, a toda esa diálogo con los colores, ¿no? Bien, eso es en la parte de las instalaciones. Y después viene esa exposición Testigos del Desarraigo, que fue tan hermosa.
la exposición, y todo lo que derivó allí, las imágenes y todo lo que removió hacer fotografía de, de los interiores, de los ámbitos íntimos de las personas que han tenido que irse y han tenido que abandonar sus objetos o bien cotidianos o bien objetos afectivos. O sea, era una exposición en verdad eh, que era constatar de una manera muy hermosa, pero a la vez lo que implica el dolor del desarraigo y el dejar atrás pertenencias. Y ese ámbito íntimo que fotografiaste luego aparece con las fachadas de Caracas y estamos viendo, bueno, unas composiciones que uno los ve pasando tal vez de manera indiferente en muchos casos, pero que luego de ver tus fotografías, después de ver tu Instagram, ya uno no puede ser indiferente y uno se da cuenta de enorme trabajo de registro, de composición, de valorar aspectos como muy particulares de toda esa confluencia de, digamos, sí, de culturas y de intervenciones urbanísticas que se han producido para tener una ciudad tan cambiante, ¿no? Entonces has pasado de lo íntimo al contexto externo. Entonces hay una hilación. Todo este cuento inicial, introductorio, es para decirte que de pronto lo vi. Veo una hilación, veo una lógica de un paso a otro. Y bueno, nada, pues por aquí te doy la palabra para continuar hablando de todo esto. Muchas gracias por tu palabra, de verdad que sí, Susi. Mira, sí, hay una hilación porque empezando las imágenes que yo fotografío, cuando las edito, es una composición de color formal, pues siempre mi trabajo anterior fue mucho de líneas. Yo admiraba muchísimo a Frank Stella, su trabajo, por eso que en mi trabajo había muchas líneas, muchas franjas. Y después sí empecé, en el 2010 empecé a tomar fotografías. Y empecé, antes de Testigos del Desarraigo, hubo una exposición de porcelanas que eran en las mismas ventas, que fue en la Galería del Anexo de Félix Suazo, una exposición muy pequeña pero muy importante para mí, que yo empecé a tomar fotografías de esos objetos que deja la gente cuando se va porque no eran de ellos, eran de la abuela, del papá, no les interesaba, pues, de las mamás, porque generalmente las porcelanas son de las madres, de las abuelas. En mi caso, mi abuela las coleccionaba. Y bueno, y de ahí pasé, una vez, seguí tomando fotos por varios años y empecé a hacer el Testigo del Desarraigo, es cuando como que se amplió el foco, empecé a ver los ambientes por completo, porque yo frecuentaba estas ventas mucho por trabajo. Primero las frecuentaba de pequeña porque me gusta, mi casa es un mismatch de cosas, desde chiquita yo compraba en las ventas. Y después por trabajo, yo trabajaba en una tienda que se llamaba Madame Black, que estaba en las Mercedes, y yo era encargada de las compras de esas vintage. Entonces iba con mi hermano y con Horacio, íbamos los tres, y a seleccionar cosas. Y ahí fue que se me ocurrió, yo tengo que hacer un trabajo de fotografía en estas ventas, porque es muy rico, ¿sabes? Todo lo que había dentro. Además, todo lo que implica, todo lo que significa, ¿sabes? Los objetos que deja la gente, o sea, hay gente que dejaba la fotografía de su mamá. A mí eso me impresionó muchísimo. Álbumes así con la fotografía y no les importaba, estaban ahí tirados en el suelo, ¿sabes? Y digo, wow. O sea, a una gente se tiene que desprender porque porque se va por razones políticas o por dinero, porque necesitan dinero, y otra gente simplemente porque no les interesó más el pasado, pues. Dejaron su pasado así. Entonces, bueno, ese trabajo que para mí fue muy importante de las ventas, porque fue un registro que realicé como por 3 años y continué después de la exposición, continué retratando, aún sigo yendo a las casas de personas a tomar fotos porque me interesa ver cómo vive la gente adentro y ahora este trabajo de la fachada es cómo nos representamos nosotros por fuera, cómo queremos que nos vean, ¿sabes? Yo lo veo como el vestido que nos ponemos. ¿Sabes? La gente siempre pinta sus casitas en diciembre. Antiguamente, por lo menos mi abuela, se pintaba la casa todos los diciembre. Ahorita el costo es casi imposible, pues no pinta cada 5 años, como se pueda, pues vamos viendo y se hace. Pero antiguamente sí existía esa tradición. Entonces a mí me interesa ver de qué manera revestimos nuestra propiedad, ¿entiendes? Así, donde vivimos, pues. Y es como la personalidad de nosotros, porque si vemos, tú vas a otros países
y no es como acá, o sea, que hay una mezcla que es impresionante. Una mezcla bien grande de arquitectura, de gustos, de estilos, de pinturas, de colores. Y bueno, eso es lo que yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros, como somos. Perdón, yo iba solamente a agregar que en verdad eh, en varias exposiciones que se han hecho en la sala TAC justamente se ha visto toda esa confluencia bueno, de arquitectura mezclada proveniente de otros ámbitos y cómo Caracas se ha hecho en función de esa heterogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera has hecho una crónica Sí. de... Tú te refieres a las exposiciones de Docomomo que yo he eh, participado en ellas, exacto, arquitectura Sí, las de Docomomo y cómo italiana, imagino que eso española. debe interesarles muchísimo. Sí, sí, yo soy miembro de Docomomo. De hecho, en Oh, esas exposiciones hay fotos mías, en todas sí, ellas. Ujú. sí, no, maravilloso. Sí, Don sí. Humberto, por favor. Bueno, yo quería como retomar un aspecto que tú apuntaste y que ella recogió, que es el trabajo con el color, que yo creo que es una cosa importantísima y que se nota mucho en estas fachadas de Caracas, en estos frontales de Caracas, en estas fotos de Caracas, que a mí al entrar a la exposición lo primero que me impresionó es porque qué colorido se ve aquí. Claro, uno entra en la exposición, uno que es caraqueño y uno entra a la exposición y uno siente esa sensación fue la que yo tuve, que me estaba poniendo una lupa en mi piel directamente. Esa fue la sensación que yo tuve. Me están como investigando mi piel al detalle, porque uno reconoce todo, claro. Y lo rico que me pareció fue eso. Bueno, qué cantidad de color. Y claro, yo pensé, claro, todo el trabajo que ella ha tenido con el color se ve aquí como manifiesto en una cosa muy concreta que es exterior y que pareciera un documental, casi un documental, un trabajo como documentalista, registrar las construcciones de Caracas. Pareciera como si fuera pensado como ser un trabajo documental, pero no es. Bueno, sí es documental, evidentemente, Sí, pero sí, pero no, esa no es la no es intención. solamente, y no es solamente eso, evidentemente. Hay como algo que se va metiendo ahí, que yo no sé qué le pasará a los que no conocen Caracas, pero creo que les pasa, me parece a mí, por la manera, primero creo que fundamentalmente por como llama la atención la cantidad de colores y contrastes de colores. Sí, contraste. La casa esa en el medio de unas construcciones amarillas, con ese amarillo fuerte de esas construcciones de cemento concreto puro, eso ya va, pero ¿qué pasa aquí, no? O la casa de la parte china, ¿no? Todas las cosas de los chinos con tanto color. A mí y como te dije, a mí me movilizó afectivamente mucho la exposición. Este, sí, evidentemente que hay algo del desorden caraqueño que uno puede analizar, de la falta de estilo concreto que podamos tener en Caracas, pero yo adoré la exposición porque vi a Caracas. Y te lo digo así directamente, ese es Caracas y ese soy yo. O sea, y yo soy eso, esa mezcla de cosas soy yo. Así me sentí, te lo digo con toda sinceridad. Y sí, que feo, qué bonito, que está mal, que está bien, que Caracas puede ser mejor, que puede ser peor. No lo sé, no lo sé. Te lo juro que no lo sé. La luz de Caracas es la luz más hermosa que hay en Caracas, en el mundo, digo yo. Yo la prefiero a la de Madrid, que está en alabada. Yo la luz de Caracas, que la veo en tu fotografía, aquí hay luz. Es la luz de Caracas. Y eso yo no la cambio por nada del mundo, la luz de Caracas. O sea, la luz de Caracas es hermosa aunque esté nublado, aunque esté nublado. Y te lo quería comentar por eso justamente, porque yo no veo en la exposición, te lo pregunto, a lo mejor tú sí lo pensaste a voluntad, pero yo no veo una necesidad de crítica a la ciudad de Caracas, una necesidad de análisis crítico para analizar a Caracas. Yo veo un testimonio de Caracas, un Exacto. testimonio de lo que es Caracas con todas las contradicciones que le despierta a uno personalmente, a uno le gusta más, a uno le gusta menos, pero yo lo que veo hay un testimonio, entonces yo no sé si tú lo pensaste así o lo pensaste más bien con un criterio más racionalista de juzgar las contradicciones de Caracas, no sé, por ahí es que va mi pregunta. No, no, es un proyecto netamente emotivo. O sea, es muy Ok. emotivo.
Viene de ese sentimiento, o sea, de reconocer, como dices tú, reconocerme en lo que somos, en la fachada. La A mí me la interesa piel. muchísimo eso, exacto. Sí, me encanta por lo menos esas fachadas que están con cerámicas, ¿sabes? Las casas más humildes, eso para mí es sublime. O sea, habla mucho de nosotros, ¿sabes? De querer representarnos bien, aunque sea de una manera muy humilde. Y no, no fue racional. Yo empecé tomando una primera foto, vino otra, después otra. No fue un proyecto que yo, por lo menos las ventas, sí yo dije, yo voy a hacer un registro de esto, quiero ver, hacer aquí un trabajo con esto. La fachada fue una cosa que se fue dando y vino la pandemia. Entonces en la pandemia, exacto, para mí fue un paraíso porque estaba todo vacío, no Yo había solo. calle, la casa, estaban cerradas los negocios, y yo vivo muy cerca de Colinas de Bellomonte y bueno, ahí donde tengo el mayor registro es de Bellomonte. Es un documento, pero que no se hizo con esa intención. Se hizo más bien como una serie mía de un proyecto mío artístico. ¿Me explico? Sí, O sea, sí, 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 claro, te entiendo perfectamente y me gusta porque eso se siente, ¿no? Hay una cosa emotiva directamente cuando uno entra ahí. Y yo soy de Bellomonte también, conozco bastante bien Bellomonte. Y yo sé si a lo mejor por eso hay una identificación ahí. Es que yo decía, pero que todo esto lo conozco, todo esto es mío, todo esto es mío, todo esto es mío, decía yo cuando veía la exposición. Por aquí he paseado yo una casita que llama Rosa, vino tinto, con la puerta blanca y que dice Rosa en blanco, que creo que está en la Castellana. Yo la he visto como 10.000 veces o la vi, yo no me sé si está todavía existe, pero yo me acuerdo que la vi y mil veces la veía y siempre pensaba sobre ella. O sea, me recordó ay, muy qué casualidad, porque eso está en los palos grandes, bien escondido arriba. Fue bien una de las escondido, yo primeras. lo sé, por allá Sí, arriba. Yo conozco esto, hasta esto exacto. lo conozco, sí. Sí. Bueno, querida invitada, queridos profes, vamos a hacer una pausa de esta conversación memoriosa que tenemos aquí. Vamos a escuchar La Chica de Ipanema, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Marily Cola al regreso. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, La Chica de Ipanema con Astrud Gilberto y los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversa con Marily Col. Rafa. Sí, bueno, todos hemos hablado de emoción, de afecto, de reconocimiento. Y bueno, creo que eso es una de las riquezas de Caracas Frontal, que uno la visita y la ojea como un álbum de fotografía donde te reconoce con tu ciudad y es cierto lo que dice Humberto, yo soy esa ciudad. Caracas, c'est moi. Es decir, uno se reconoce constantemente en esa fachada, en esa diversidad y en ese desencuentro de nuestra modernidad, que es precisamente una característica de la ciudad, lo que le hace ser lo que es, ¿no? Y bueno, es como ver fotos familiares también, porque tú ves esa casa te resulta conocida, es un sentimiento también como de pertenencia. El álbum, cuando lo veamos, nos brinda la oportunidad de afirmar nuestra pertenencia. Ah, de aquí soy yo, esto lo conozco, esto forma parte de mi memoria familiar, de mi memoria personal, pero también de la memoria colectiva. O sea, me siento que pertenezco a algo. Uno vive en una zona muy particular de la ciudad y probablemente nunca te desplazas por ella, sino a cosas muy puntuales. Es decir, nuestra experiencia de la ciudad está limitada a nuestro barrio, por ejemplo, a mi barrio, que es Santa Eduigis, que está muy cerca de los Palos Grandes, etcétera, etcétera, y yo no necesito automóvil, sino que camino todo el tiempo para hacer las diligencias que hay que hacer. Entonces, mi conocimiento de la ciudad es pequeño, pero al mismo tiempo me muestra esa exposición tuya todos los familiares que yo no conozco, primos lejanos, gente que no, que nunca había visto en mi vida, pero que siento que pertenecen también a mi misma, qué sé yo, etnia en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Como cultura compartida. Y bueno, me reconozco en esas fachadas un poco delirantes. Yo soy una persona que me considero sobria y minimalista, pero al ver esa explosión de color, y esos abruptos de las mezclas. Bueno, a mí me alegra muchísimo que exista esa posibilidad, esa diversidad que es al mismo tiempo una gran diferencia con mi propio carácter, pero ahí reconozco la pluralidad y la multiplicidad de una ciudad
tan rica como Caracas, ¿no? Con todos sus contrastes muy duros. Y eso, encontramos esos momentos ahí que en el fondo hay una gran crítica social y una gran crítica histórica a lo que ha sido nuestro desarrollo. Yo creo que Ruth Auerbach lo pone en evidencia en su texto para la exposición, ¿verdad? Le da ese carácter. Pero a mí lo que me llenó de la exposición, y yo invito a la gente que no lo haya hecho, que aproveche la oportunidad de jugar, porque es un juego. La exposición es muy lúdica y yo vi a las personas divertidísimas reconociéndose. No, pero este edificio no es este, no, ese es el que está por la Avenida Baral, bajando por no sé dónde. Es como una motivación para tú reconocer tu ciudad, es una cartografía dinámica de la ciudad que la estás viviendo mientras la estás recorriendo. Eso me hizo recordar ahora, cuando iba a hacer la entrevista, el vagabundeo de la ciudad, que es uno de los paradigmas de la historia de lo moderno en Occidente. Tú eres una flaneur, una vagabunda por la ciudad con tu cámara, capturando cosas desprevenidas. El azar objetivo del surrealismo te regala en una ciudad como esta, wow, unos encuentros fortuitos maravillosos. Y ese mapa que tú has construido sobre la marcha, a la deriva, bueno, ha producido este documento fundamental para nosotros, que es un documento antropológico, ciertamente. Esta posición exige un catálogo como memoria y un catálogo grueso porque mucha gente querrá tener ese documento en sus casas y hojear de repente ese álbum. Es como reconciliarse con nuestra propia ciudad, tan vapuleada, tan denigrada, tan avasallada por todos los desastres políticos y económicos que hemos sufrido. Y sin embargo, ella permanece, como dice también Auerbach, permanece resiliente, ¿verdad? Dando la cara con sus fachadas. Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre el juego entre lo visible y lo invisible en esas fotografías. Tú has hablado ahorita de tu afán por retratar el espacio íntimo. Primero, lo recordó Susana, ¿no? Los interiores, el interior vacío. Y también te ha interesado todo los objetos que abandona la gente y los pone a la venta, cómo se desprende de recuerdos que están impregnados de memoria, pero que también, bueno, la gente no puede llevárselos con ella. Entonces tú estás ahí mezclando, creo que en Caracas Frontal, todo eso, ¿no? Pero a mí una de las experiencias que también me provocó la visita a la exposición es que yo veía la fachada y en algunos casos en particular me imaginaba el interior. Es decir, pensaba, ¿cómo se vivirá aquí? ¿Qué habrá detrás de esta puertecita o de esta fachada o de este portón? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Esa imaginación, la exposición también es un disparador de la imaginación, de cómo serán los interiores de esas fachadas tan, bueno, algunas son bizarras, estrambóticas, extravagantes, ¿verdad? Pero insólitas, y creo que eso forma parte de la riqueza, pero también nos induce a pensar quién tiene una casa así. ¿Quién abre la puerta de una casa así y a dónde entra? ¿Cómo es el interior de una casa con esa fachada bizarra? ¿Será tan bizarra dentro? Bueno, hay un momento ahí también de imaginación bien rico que aporta algo adicional al a lo divertido que es ir a la exposición. Y la gente estaba toda contenta, eso, grupitos de gente reconociendo, discutiendo, no, esto no puede ser, esta es la avenida no sé qué. Y ese es un juego para reconocer la ciudad. Y para jóvenes, por ejemplo, los más jóvenes con los más viejos. Me parece que la exposición tiene unas dimensiones culturales potentísimas. Es un éxito que Taga haya montado esa exposición, realmente. Te felicito y bueno, contentísimo de que exista ese documento que hayas registrado. Bueno, las podemos ver en Instagram también, los que no, también es muy divertido meterse en las diferentes cuentas que recogen las visiones de determinados barrios. Para terminar esta perorata mía emocionada,
quiero decir que recientemente publicaste fachadas de mi calle, Ah, sí, sí. fachadas de mi calle, de la Tercera Avenida, y yo me busqué y mi casa no estaba. Me sentí un poco triste, me sentí un poco triste. Cónchale, y la nuestra no está. Es Bueno, muy no sé, minimalista, no entra. es muy minimalista, no tiene ninguna, no tiene, y está como muy tapada por seto y matas, y entonces, ¿qué ibas a captar? Pero sí me alegró que también le haya echado un vistazo a mi calle. Me sentí reconocido. O sea que esto no es una pregunta por lo que veo, Marily, sino un No, largo comentario, sí, pero puedes pero tu decir lo que comentario, quieras. Héctor Torres, que en la charla de historia y literatura, él dijo algo como que tú dijiste, ¿cómo son los personajes? Esta fachada me indica cómo son los personajes que viven adentro. Y, y a mí no se me había ocurrido eso así como él me lo dijo, como lo estás diciendo tú. Y Claro, también lo que dices del juego, Cheo Carvajal en la charla de medios y cine, él habló que esto es como un juego de memoria. Se puede hacer un juego de memoria. Entrar, cambiar la foto y decir dónde iban después. Él hizo un escrito muy bueno, buenísimo. Y algo que ok, planteaba era eso, que es como un juego de memoria. Yo me reconozco, tú sí sabes cuál es, yo sí sé cuál es, esa la tengo, no la tengo. Eh, y de hecho, mi intención es hacer un libro, y siempre he dicho, como un álbum de barajitas. Porque quiero que quepan todas. La única manera que quepan todas es que sean pequeñas las imágenes. Entonces, claro. exacto, para que quepan todas. Y Oye, pienso hacer el álbum, bueno, estamos esperando a ver que se puede hacer el libro y en un futuro quiero hacer también, después del libro, que se logre el libro, hacer una página web para que eso quede, porque son más de 6.000 registros, para que eso quede ahí y eso ya está todo, yo lo tengo todo catalogado por urbanización, el día que las tomé, tipología de edificios, si fue publicada en Instagram o no, todo eso para que quede, y la gente lo pueda, los arquitectos, el interesado, el que quiera, quede para el uso de todo el mundo, pues. Ese es ya yo compré el dominio de mi nombre para que eso quede así, pero ahora me falta realizar el proyecto. claro, ahora necesitamos sponsors para ese Exactamente, proyecto. Y yo exactamente. quiero ese libro de barajitas porque me volverá a mi infancia para coleccionar las fachadas de Caracas y llenar el álbum. Llenar el álbum que sería maravilloso. Sí, Marily, yo, no, yo quiero aprovechar que tú te has metido a curucutear en esas casas nuestras, muy venezolanas, y también en la fachada para hablar del kitsch venezolano. Es un Mm. término que es cercano en tu trabajo. Bueno, como dijo Susana al principio, esa lectura maravillosa, tu trabajo va de adentro hacia afuera, de lo micro a lo macro. Hablamos al principio de esos primerísimos planos de las porcelanas Yadro, Capodimonte o Meissen, esas cerámicas acaso más venezolanas que europeas, ¿no? A juzgar por el desmedido afán que en nosotros ha causado. Haces un retrozoom después y vemos en inanimados, eso fue en inanimados, perdón. Haces un retrozoom y vemos en testigos del desarraigo, digamos, la escenografía de estas porcelanas. Y ahora en Caracas frontal vuelves a hacer un retrozoom, vemos la fachada, ¿no? Rafael señaló algunas particularidades de ellas. Y bueno, fachadas que hay que decir no están exentas para nada del kitsch, o que mejor dicho, podrían ellas mismas constituir una especie de apología del kitsch venezolano. Pienso en lo que hace Nelson Garrido con la fotografía, que está en las antípodas de tu trabajo, pero el kitsch venezolano también está allí. Y yo creo que eso se asoma en tus trabajos, no sé si es intencional o no, o simplemente está allí, es lo que somos. Entonces, ese es un elemento a mí me parece que se asoma en tu trabajo desde hace unos cuantos años y me gustaría aprovechar para conversar sobre él. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es eso cursi venezolano? Eso que se comenzó a revisar, como conversábamos con Fernando Irazábal hace unos programas en el homenaje a la cursilería, en los homenajes a la cursilería, en el Techo de la Ballena hace casi 60 años. ¿Cómo entiendes tú ese asunto del kitsch nuestro? Ay, a mí me encanta. Y, y- y es muy intencional. Yo busco no está la casa de Rafa, que seguro es muy normalita, pero yo busco esas cosas
diferentes, pues que no, que caracterizan. Eso es lo que me llama la atención a mí, el color, la textura, y eso es lo que me interesa. Y yo creo que eso nos representa, es una manera de que tenemos de expresarnos nosotros, con esos colores, con esas formas es como hablamos, ¿sabes? Somos así. Yo lo siento así. Yo tenía a Pedro Tagliafico, ¿se acuerdan de él? Gran artista, y siempre me decía, todos nosotros tenemos un rancho en la cabeza. A mí nunca se me olvida de eso. Todos nosotros tenemos algún rancho en la cabeza. Y es verdad, porque es así. Es muy de nosotros, de nuestra cultura. Y lo decía Tagliafico que más minimalista no puede ser, ¿no? Qué paradójico. Exacto. Ajá, ajá. Mira, Marily, hablemos de esos lugares de Caracas que te han sorprendido. ¿Qué lugares has visto con otros ojos? ¿Qué buscas al llegar a un lugar? ¿Hablas con la gente? ¿No? ¿Vas directo a tomar la foto? ¿Te metes a ciertas zonas de Caracas y a otras no? ¿Has salvado esos escollos? ¿Cuál es tu relación inmediata con la ciudad? Bueno, lo que es el este, el este yo voy sola. Y si no, a esos escollos voy con mi hermano, porque claro, como yo fotografío con el celular, nunca me ha pasado nada, siempre ha sido todo súper grato. Yo no me relaciono con la gente, a veces me acerca, me dice, ¿por qué estás tomando fotos a mi casa? Y le digo, no, es que yo soy artista visual. Ah, entonces bien, o sea, eso me impresiona muchísimo, porque yo pudiera ser un ladrón y decir que soy artista visual. Inmediatamente me creen, O sea que perfecto. eso es un Ningún salvoconducto en problema. la ciudad de Caracas. Maravillosamente es un salvoconducto decir soy artista o Soy soy, artista visual. o Y se soy me quedan poeta. así viendo algo, digo, miren, mira página de Instagram. Entonces le busco la página para que vea. Yo tomo fotos porque me gusta tomar fotos de la casa y tu casa es muy bonita, me gusta y por eso la voy a fotografiar. O sea, en caso tal, pero yo nada más digo eso como una palabra mágica, en lo que yo digo eso. Y así como lugares que me han interesado muchísimo, me lo dijeron porque yo no sabía, Vista Alegre. Fui 3 domingos seguidos, es una maravilla, hay unas casas espectaculares que me dicen que eran de los militares, que era una zona de militares en los años 60, que creo que el que más construyó ahí, arquitecto, fue Jan Gorecki. Son unas casas con unas fachadas esplendorosas, todas muy 60. Y ahí sí hubo que yo fui una vez, claro, yo voy, mi hermano se queda en el carro y yo me bajo y camino, y eso son como 2 horas. Arriba, vamos por la otra calle, se para y yo sigo caminando, me bajo, me monto. Entonces, cuando yo empecé a postear la foto, una señora me escribió, mira, aquí están preocupados, pero yo sé que tú haces esto, pero aquí están preocupados y querían llamar a la policía y yo les dije que no, que tú tenías esto. Y después, pero es lo único, pero nunca pasó nada, no pasó de ahí y fui 2 domingos más y fue perfecto porque yo regreso por el sol, o sea, que a veces la luz está de un lado, a veces está del otro lado de la acera, o el día está muy nublado o no hay luz, porque aunque esté nublado a veces hay mucha luz, pero entonces regreso varias veces siempre. Ahorita estoy con Montecristo y he ido como 5 veces ya. Yo retorno y retorno y retorno hasta que consigo lo que quiero. Claro, porque a veces hay un carro estacionado enfrente de la casa que me gustó. Exacto. Entonces, bueno. Y he descubierto, por lo menos Katia me encantó, que no lo conocía. La conocí. El silencio, he ido varias veces. Me llevó Ed Hernández, 2 veces fui con Ed. Y me llevó unas partes arriba, arriba, arriba que nunca había ido. Porque claro, el centro del silencio sí, iba muchísimo al silencio, pero arriba, las partes de arriba del silencio no lo conocía. Por lo menos que está el primer restaurante de Caracas, que fue en el silencio, que todavía aún está ahí. Por lo menos está la fachada, no sé si funciona. ¿Qué otra zona? La Pastora me encanta. Desde un principio empecé cuando empecé, lo primero que hice fue ir a la Pastora. ¿Cómo te fue en Yo, Petare? En Petare me encantó. Ese fue el último que hice porque no había ido, no me había dado chance. El último antes de la exposición, porque yo continúo. Me encantó, me impresionó cómo lo tienen todo pintado impecable. O sea, parece así que fuera, o no sé, una publicidad, porque todas las casas están pintadas impecables. La iglesia parece un pastillaje rosada, pero por dentro una belleza, ¿no? De verdad que yo me quedé y la gente toda muy orgullosa. O sea, yo tomaba fotos, ahí estaban orgullosos, ¿viste qué bonito? O sea, estaban como muy orgullosos de su casa. Fue muy, no, siempre la experiencia, el 99% ha sido muy positivo con el público. Ujú. mire, una pregunta, y esta exposición tan de Caracas,
¿se ha pensado, lo has pensado como proyecto o ustedes lo que trabajan en la exposición, hacerla itinerante por el país o llevarla a otras ciudades, al exterior, a ver cómo se comporta la gente? Que los caraqueños nos encantó, pero no sé, me parece que podría ser un buen proyecto, ¿lo han pensado? Sí, sí, cómo no, con Ruth Auerbach y Franco Micucci, que son los dos curadores, hemos pensado a ver si es posible llevarla a Madrid, quisiéramos llevarla a Miami, y a mí sí me gustaría en el interior del país llevarla, qué sé yo, a Maracaibo, ¿sabes? O a otro lugar, o a Margarita, no sé, se me ocurre que itinere. Sí, porque es una lástima que se quede nada más acá. Que aquí no la adoramos, pero afuera será interesante la relación con Caracas de la gente que no vive en Caracas, creo yo, que puede ser Sí, una cosa interesante ver y descubrir y sentir, ¿no? Una sí, Caracas escribe sea, perdón, una Caracas que sea algo más que el pulpo y la araña y el cien pies. La intimidad de la ciudad, de los barrios, que no es tan conocida, pues. Eso me parece otra parte importantísima del registro. sí, Mira, has mencionado varias veces a tu hermano y es verdad, tu hermano está contigo siempre. siempre. Pedro De Emilio verdad, siempre. es Desde tu Guayana. Él equipo. fue el que montó la intervención en la iglesia de Guayana Santana, que por cierto era enfrente de la casa de Soto, donde nació Soto, y ahí lo bautizaron. Él se montó una escalera altísima, porque es altísima, y él fue el que me pegó toda la recta, mi hermano estaba. La piscina la hicimos entre los dos, la tejimos, porque eso era como una tejedura en la piscina. En todo este de Caracas Frontal me ha acompañado siempre, siempre. Y además que una paciencia infinita, y como tenemos el mismo gusto, a veces vamos así y me dice, Mari, ¿no viste esa? Y yo, frena. Entonces me paro y la tomo. O sea, y él se queda en el carro, me espera con el teléfono con una paciencia infinita, porque son 2, 3 horas en el carro rodando, ¿sabes? Dando vueltas. Párate, Mientras te espera, Pedro Emilio Col se acaricia el diente roto, tal vez, en el carro. se acaricia Chiste la de barba. letras. Querida Marilí, qué gusto haber conversado contigo. Un programa de excepción, de verdad. Bueno, complemento maravilloso de la muestra que vimos que invitamos al público a ver en la sala TAC. Esta muestra está en sobretiempo, está en prórroga en vista del éxito que ha tenido de visitas. Bueno, estará creo que el resto del mes de junio, si no me equivoco, invitamos a visitarla y si la upamos un poco más, pues la dejan abierto julio. Mentira, broma. No, no nos vamos a meter con la organización de la Sala TAC y de Lorena González. Un gusto haberte tenido, querida. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación a los cuatro. Chévere. Está en deuda con mi casa, la tienes que fotografiar. Me vas a decir dónde es y la voy a No, la Cla- gente me ha dicho y yo voy y fotografío. Claro, La claro. gente me ha escrito de afuera, mira, mi casa tal, y me da en la calle y yo voy y la fotografío y la monto. Buenísimo. Muchísimas No, gracias gracias a por la ustedes. Muy conversación. agradecida, de verdad. Bueno, Muy yo amable también. todo. Encantada de verte. Un honor Igualmente. tenerte aquí en casa. Ay, mira, los invito Ajá. no lo dije ahí, vale. El 15, el domingo 15, Venezuela Gastronómica. María Fernanda y Jaco va a moderar, viene Karina Castillo a hablar dulce y salado. Viene Alberto Veloz a hablar de los restaurantes de una época y Brusual a hablar de las panaderías. Entonces va a estar muy chévere. Eso es el domingo 15 de junio a las 11:30 de la mañana. ¿En la TAC? Están cordialmente invitados en la TAC, sí. Y Ah, ok. después ella está ofreciendo unos pasapalos. Muchísimas Mm, gracias. Ok. No, demasiado. Terrible. Todo eso se le ocurrió a ella, mm, porque Franco organizó todo y él sí pensó en un principio hacer algo gastronómico, pero dice, no nos dan la fecha. Lo que pasa fue que nos fueron corriendo. Nos corrieron un mes, ahora me corrieron una semana y vamos a ver si me corren hasta la última. Entonces no cabía, entonces lo desechó, pero ella se le acercó a Franco y le dijo, y buenísimo. Ella armó su combo, todo perfecto. Así que entonces el domingo 15 los espero. seguro. Allá Pasado estaremos. mañana, ¿cuándo es el 15? El Este otro fin de semana. domingo. El otro domingo. El otro domingo, exacto. Ujú. Bueno, chévere, muchísimas gracias. Gracias, Marily, un Chao. placer. Chao.